es producida por un cocobacilo gran negativo llamada Bordetella pertussis y se caracteriza por presentar una clínica muy rica en sintomatología y en signología también, ¿de acuerdo? Ahí les he puesto una lámina en la cual el agente etiológico, ¿no?, que es de tipo bacteriano, de tipo vírico, sobre todo en estos dos. ¿Por qué les he hecho este tipo de clasificaciones y por qué les pongo esta lámina? Porque muchas veces no tenemos una Bordetella pertussis la que ataca y que la que produce datos convulsivas, sino la que ataca es una Bordetella parapertussis. Entonces a ustedes les voy a enseñar el día de hoy cómo poder diferenciar si es una Bordetella pertussis o es una Bordetella parapertussis. Y más hacia atrás, desde el punto de vista etiológico, vamos a tener a la Bordetella bronquioséptica y a todas las que figuran ahí abajo. Muchas veces nosotros en la práctica privada le denominamos síndrome coqueluchoide porque es como un síndrome, es una característica propia del paciente con la que viene a la consulta y muchas veces es un paciente que va a llegar a la consulta después de haber visitado 3 o 4 médicos, porque el primer médico aparentemente no dio con la enfermedad, el segundo tampoco, el tercero tampoco, y falta de educación de parte médica hacia los padres también. Ahorita en unos momentos van a ver que el diagnóstico clínico es importante y es fácil de determinarlo. Pero para esto quiero dedicarme solamente a unos pequeños segundos para que las cosas queden bien claras. Hemos dicho que es un cocobacilo gran negativo, aeróbico por excelencia, que ataca las vías respiratorias, ¿no?, a este tejido pseudoestratificado cilíndrico ciliado. Pero esta bacteria tiene ciertas características que la diferencia de otras, porque aparte de tener pared celular, es una bacteria que tiene cápsulas, está encapsulada. Y aparte de tener cápsulas, tiene algunos cilios, algunas fimbrias, que la hacen cada vez más patógena también. Toda bacteria que ustedes vean que aparte de tener una pared celular está encapsulada, es una bacteria más agresiva, es una bacteria más resistente. Por lo tanto, el medicamento que tenemos que escoger tendrá que ir encaminada, ¿no?, a esta microbiología que tenemos que dominar. ¿Cómo poder diferenciar, antes que me olvide, entre una pertussis y una parapertussis? Porque hay una característica muy importante que más adelante también se los voy a decir, de que la Bordetella pertussis, al ser una bacteria, causa leucocitosis, pero no causa neutrofilia, sino causa linfocitosis. Mientras que la Bordetella parapertussis también causa una leucocitosis tipo reacción leucemoide, pero sí causa neutrofilia. Esa es una de las pequeñas diferencias, cómo poder diferenciar si estamos frente a una Bordetella pertussis, una tos convulsiva, o a un síndrome coqueluchoide dado por la Bordetella pertussis. Las demás son más raras, no las voy a tocar, pero sí en la parte de los virus. En la parte de los virus, ¿no?, vamos a tener un patrón, sobre todo en la parte de los adenovirus, ¿cierto?, que tiene las características de producir una tos, pero es una tos no muy intensa y que no tiene gallo inspiratorio, conforme lo vamos a ver más adelante, ni tampoco causa vómitos. Bueno, y el citomegalovirus, que es más que todo, no da una tos tan exigente. Dicho esto, vamos a tener a este síndrome pertruchoide. Se dice pertruchoide, per es intenso, trusoide tos, o sea, una tos intensa, ¿de acuerdo? Entonces, este síndrome pertruchoide lo vamos a catalogar en ciertos aspectos didácticos de docencia para que se entienda mucho mejor. Y entonces, acá donde le digo, esta lámina es una de las más importantes de la clase del día de hoy, referente al tema de Coqueluche, con relación a cómo enfocarlo. Tos intensa. Doctor, pero podemos tener una serie de tos intensas, es cierto.
pueden venir pacientes con tos intensa y no por eso va a ser un síndrome coqueluchoide o un coqueluche. ¿Qué le decía? Uno de los parámetros es que a edades menores, a edades pequeñas o hasta un año, la edad no interesa, puede ser en cualquier edad, pero tiene una característica esta tos coqueluchoide, que si bien cierto, se da todo el día, más se da en la noche. Y se da en la noche porque en la noche todos en el día vamos a nuestras casas, perdón, a nuestros trabajos, a nuestra universidad, todos regresamos. Y parte del ciclo aeróbico que tenemos nosotros, botamos CO2 y agua. En la noche se cierran las puertas, se cierran las ventanas, y entonces el grado de humedad en las noches es mucho mayor. Y este es un cuadro de sensibilidad para el paciente con coqueluche, que tiene la característica de agravarse esa tos mucho más en la noche. Pero vamos a la parte clínica, que es lo que me interesa a mí como pediatra, de que esta tos intensa viene acompañado de 3 cuadros interesantes. Uno, los episodios paroxísticos de tos, por eso que se llaman una tos quintosa, que tose sin parar el paciente, es una tos paroxística. Una vez que ha tosido 4, 5, 6, 7 veces sin parar, el paciente hace un gallo inspiratorio característico. Y seguidamente viene el vómito flemoso, viscoso, el que va a tener. Así que nunca se olviden de eso. Para tratar de reforzar criterios, es un cocobacilo, rojito, gran negativo, ¿no? Aeróbico, tiene cápsulas, que tiene fimbrias, ¿no? Que le gusta el epitelio respiratorio y que ocasiona la enfermedad de los 100 días. ¿Por qué la enfermedad de los 100 días? Porque más o menos puede durar hasta 12 semanas. Muchas veces el paciente cuando nos llega a nosotros, nuestra consulta privada, nos llega después de haber visitado 2 o 3 médicos al cabo de 20 días. Cuando uno tenga este tipo de pacientes, tiene que decirle a los padres de que lo último que se le va a ir va a ser la tos. Si ustedes diagnostican y no le advierten al padre que la tos va a continuar, cometerían un grave error. Que la tos va a continuar. El daño hecho por esta bacteria pertussoide es un daño que ocasiona lesiones en el epitelio. Bien. Entonces, esta bacteria, ¿no es cierto?, se encuentra en las vías respiratorias, en las fosas nasales, en la canina, en la orofaringe, donde más se logra encontrar, a nivel traqueal, realmente en todo el árbol respiratorio, superior e inferior, más en la parte de las vías respiratorias superiores. ¿Qué tenemos que hacer? El aislamiento del germen a través del cultivo y a través de detecciones de bioquímicas y moleculares a través del PCR. Y acá lo que les decía, ¿no es cierto? Es una enfermedad altamente infecciosa. Y la etapa más infecciosa que vamos a ver también en unos momentos es la etapa catarral, es la etapa de más infección que pueda darse en esta enfermedad de coqueluche. Entonces, estamos diciendo que su hábitat va a ser el tracto respiratorio, ¿no? Solamente la puede transmitir el humano, y humano a humano. No hay agentes causales que puedan transmitir, ¿no? Y le encanta el epitelio celio testificado cilíndrico ciliado. ¿Por qué se ha producido un descenso de esta enfermedad? Porque antes no se vacunaba a la madre, que ahora sí se hace. La madre se le debe vacunar en el tercer trimestre, de preferencia en la semana 28. Y esto ha ido consigo que a través de una inmunidad pasiva, el bebé, que es donde más daño puede causar en el neonato, en el lactante menor, ¿no?, pueda estar
a través de la madre con esa inmunización pasiva y pueda salir adelante, ya que su sistema inmunológico también está recién en formación. Tiene un epitelio inmaduro. Están varias cosas en contra que a través de esta inmunidad pasiva que se le ha hecho a la madre, hemos logrado, en todo caso, entre comillas, diferir la enfermedad. Por eso la importancia de vacunarlo al año y al año y medio. Esta Bordetella pertussis, Teria convulsiva, que se le vacuna, al segundo mes, al cuarto mes, al sexto mes, al año y medio, a los 4 años, nos ha permitido a nosotros controlar completamente con el cuadro de la prevención que se tiene que hacer con esta enfermedad. Y la parte epidemiológica, aunque no lo crean, los que contagian más la enfermedad son los abuelos. Los abuelos son los que contagian a las personas menores, a los niños. Y la alta letalidad que teníamos nosotros es de que muchas veces estos niños llegaban con neumotoras. Tanto era la tos intensa que le podría producir inclusive una fractura costal, imagínense. Desgarramiento muscular, neumotórax, sangrado ocular. Las complicaciones eran muchas de lo que se podría ver. La inmunización al segundo, al cuarto mes, al sexto mes, realmente ha hecho de que la persona esté mejor inmunizada. Algo que teníamos, que quiero que antes que se pierda esta parte de la inmunización, es que a los 4 años se le pone la DPT celular, ¿de acuerdo? Porque cuando se le ponía un refuerzo a los 4 años con la DPT con la que se le vacunaba necesariamente a los pacientitos, ¿no? Producía a veces cuadros neurológicos de encefalitis. Esto se ha pasado ya como cosa de historia con la llegada de la DPT celular. ¿Qué factores de virulencia se van a dar? Mire, esta bacteria es tan viva que se mete dentro del macrófago para tratar de sacarle la vuelta al huésped y de sobrevivir, ¿no es cierto? Ya les dije, ¿no? Como uno de los factores de virulencia, la unión al epitelio respiratorio ciliado que tiene el paciente, ¿no? Hace que comience a replicarse esta bacteria y de esta manera el periodo de incubación que tiene, que es de una semana, de 7 a 10 días, ¿no? Permita que el germen, la bacteria, pues se multiplique dentro del árbol respiratorio. Bien, daña mucosa, no daña su mucosa, y lo que dice ahí, las manifestaciones sistémicas que se van a dar. Bueno, son patógenos humanos, ya lo hemos dicho, sin reservorio ambiental. Esta transmisión se da de humano a humano, se puede dar a través de la tos, del estornudo, de los fomites también, ¿cierto? Y es altamente contagiosa en etapa catarral, conforme les dije. Ahí tienen el periodo de incubación, que más o menos por lo general es de 7 a 10 días, ¿no? Y los contactos familiares, los abuelos, son los que transmiten muchas veces esta enfermedad. Y este cuadrito es interesante. ¿Cuánto tiempo voy? 6 minutos. Voy a correr un poquito. Esta enfermedad tiene 3 etapas, por excelencia, sin contar el periodo de incubación. La fase catarral, la fase paroxística y la fase de convalescencia. La fase catarral, que dura de 1 a 2 semanas, se parece muchas veces a las enfermedades comunes y corrientes que vienen, ¿no? En las clases que les he hecho, le he podido hacer a algunos de sus compañeros,
en la práctica, ¿no? Las infecciones virales por excelencia cursan con rinorrea, tos, ¿de acuerdo? Estornudos, y esta etapa casi es igual a las demás. Aquí la tos no es muy intensa, por si acaso. Pero ¿qué es lo que sucede? En una infección de vías respiratorias superiores, pues el cuadro dura pues de 2, 3 días, 4 días. La diferencia entre que esta etapa tiene de 1 a 2 semanas de duración. Entonces esto es lo que preocupa a los padres, llegan a la consulta, ¿no? Muchas veces son medicados, ¿no? Sin requerirlo, y se pasa a una siguiente etapa después de 2 semanas donde viene ya la fase paroxística. Lo que le decía, aquí la tos se hace mucho más intensa porque hay daño y hay lesión del epitelio, y hay mayor secreción, la secreción se vuelve más viscosa, va a haber un pequeño atrapamiento de aire en el paciente. Y entonces esto induce a que la tos se producen ciertas citoquinas traqueales también. Y esto produce todo un cuadro inflamatorio. Ya deja de ser una etapa aguda, en la etapa aguda más se interviene pero los neutrófilos, los monocitos, que cuando salen de la sangre se convierten en macrófagos. Ya viene una etapa diferente de los linfocitos, de los eosinófilos, en una segunda etapa, en la cual ya intervienen acá y comienzan a presentar ya daño a nivel de la mucosa. El linfocito a través de la interleuquina 5, ¿no? Produce que movilización de los eosinófilos al lugar de la lesión, a través de la médula, mayor producción de eosinófilos, y los eosinófilos, a través de sus proteínas básicas, producen un daño celular. Entonces, todo este cuadro que se presenta hace que esta secreción viscosa y el de daño a nivel de la mucosa respiratoria produzca una tos intensa, seguida, conforme le dije en la clínica, de una tos paroxística quintosa, más que todo predominio nocturno, seguido de este daño inspiratorio y de los vómitos flemosos. Y es una etapa que si algún día que tengan la oportunidad de ver un coqueluche, nunca en su vida se van a olvidar. ¿Y qué pasa? Muchas veces cuando me llega la tos en estos pacientitos en mi consultorio privado, en el hospital, ¿no? Es característico, o sea, el que la ha visto y el que la ha tenido, antes veíamos mucho más cantidades de las que vemos ahora, pero siempre mensualmente vemos 2, 3, 4 casos de coqueluche. Y esta es la etapa paroxística. Me olvidaba solamente que en la etapa catarral, conforme le dije, es la etapa donde, si bien es cierto, la tos es leve, pero es la etapa más contagiosa. La etapa paroxística también es contagiosa, sí, también se contagia en la etapa paroxística, pero es menor que en la etapa catarral. Pasado esta etapa, viene pues una fase de convalescencia. Pero quiero que entiendan que en esta fase paroxística es donde se producen la mayor cantidad de complicaciones. Hemorragia subconjuntival, ¿de acuerdo? Hematomas palpebrales, neumotórax, todo un cuadro sistémico en el paciente, y viene ya la fase de convalescencia. En esta fase de convalescencia, que dura de 2 a 3 semanas, si ustedes ven ahí las 12 semanas, pues yo les decía que denomina la enfermedad de los 100 días, ¿de acuerdo? Y muchas de estas personas ya comienzan a sentirse mucho mejor. ¿Cómo podemos reducir estas semanas de enfermedad y reduciendo? Haciendo un diagnóstico oportuno. Yo soy de la idea siempre de que el diagnóstico debe ser clínico más que de laboratorio. El laboratorio me debe de ayudar a mí, un hemograma, me debe ayudar más, ¿no? Sabiendo que voy a encontrar una leucocitosis con linfocitosis en el paciente, y mi cuadro clínico, que es el que me debe de llevar al éxito. Yo teniendo esos 2 parámetros, solamente mi clínica y un examen de hemograma, yo estoy en condiciones de hacer un buen diagnóstico de coqueluche. Y empezar mi tratamiento con macrólidos, conforme lo vamos a ver también. Pueden entrar al PCR más adelante, las hemaglutininas también, de acuerdo, pero más adelante esa parte no por eso debemos dejar de hacer el diagnóstico para empezar de una vez el tratamiento.
El tratamiento real realmente no debe bajar de 10 a 14 días. Con la claritromicina le hemos reducido a 7 días. Pero lo ideal es que sean de 10 a 14 días de tratamiento. Esta es otra vista. Si desean bien la etapa catarral, ¿sí? Ahí ven, no lo voy a repetir. La etapa paroxística, ahí también la tienen. Y la etapa de convalescencia, que también la tienen. Muy bien. 2 semanas para la etapa catarral, 6 semanas para la etapa paroxística y 2 a 3 semanas para la etapa de convalescencia. Sin contar los 7 a 10 días de la etapa de periodo de incubación. Estas son las pruebas, ahí la tienen, las pruebas complementarias, la PCR, el FTA, el FHA, la hemaglutinina, el hemograma que le decía que es leucocitosis, a veces tiene una reacción osmoide con linfocitosis, que es por lo general lo que vamos a encontrar en el hemograma. ¿Se acuerdan que en la primera lámina les dije de que la Bordetella pertussis, la Bordetella pertussis, la Bordetella parapertussis, la Bordetella bronquioséptica son las principales? Muy bien, la catarralis también. Muy bien. Hay virus que también producen este tipo de enfermedades parecidas, con el que nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial. Uno de ellos, ¿no? Hacer el diagnóstico diferencial por adenovirus. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la característica del adenovirus? Que su tos paroxística dura poco. Y los vómitos no son también, no tienen gas inspiratorio este pacientito. ¿De acuerdo? Muy bien. Los adenovirus sí cursan con dolor de garganta. Por micoplasma, si yo veo un bebé, un recién nacido, un niño que tiene menos de 1 año, 2 años, nunca voy a pensar pues en micoplasma, porque el micoplasma, su grupo etario por lo general empieza recién a partir de los 4 años. ¿De acuerdo? Recién a partir de los 4 años. El micoplasma causa sibilancias, sí causa sibilancias. ¿Causa daño? Sí causa daño bilateral. ¿Es un germen atípico? ¿Es un patógeno atípico? Sí, es un patógeno atípico. ¿Causa neumonía? Sí, causa neumonías. ¿No es cierto? Más dolores articulares, cuadros sistémicos diferentes, cefalea y una serie de cosas. Entonces, por ahí no va. Clamidia trachomatis. Muy bien. ¿Puede hacer la clamidia trachomatis? Sí, puede dar. Pero el paciente tiene conjuntivitis bilateral con pseudomembrana, que no es el caso de la mayoría de los pacientes. El virus respiratorio sincitial, sibilancia por excelencia. Sibilancia por excelencia. Así como en Año Nuevo reventaban cohetes y silbadores por todos lados, igualito. El niño con bronquiolitis, sibilancias. Preferencia de edad del virus sincitial respiratorio de 6 meses a 2 años, por lo general. Ya. Y acá están, miren, factores predictivos, ¿sí? Y factores negativos que no se dan muchas veces en estos pacientitos. No hay enantema, no hay exantema, no cursan con diarrea, muchas veces sin fiebre también. Muy bien, ¿qué hemos dicho del tratamiento? Que lo ideal es, cuanto más rápido comencemos con el tratamiento, mejor vamos a nosotros tratar de reducir el tiempo de enfermedad del paciente. Dice, el tratamiento de soporte es limitar al máximo el número de tos paroxística, administrar macrólidos al paciente y sus contactos. Nosotros tenemos 4 tipos de macrólidos, en el Perú solamente 3. La eritromicina, la claritromicina, la roxitromicina, que existía en el Perú ya no existe, y la citromicina. Ahí tienen el cuadro, ¿cierto? En pequeños, de preferencia, no es recomendable el uso de eritromicina ni claritromicina, solamente el uso de citromicina, 10 miligramos por kilo, por cada 24 horas por 5 días, y ahí lo tienen. Y a más edades siempre, de preferencia, ¿no? Si están muchas veces cuando hagan serum y les tienen un coqueluche, muchas veces van a tener eritromicina y tienen la dosis cada 50 miligramos por kilo cada 6 horas, por 14 días, o una claritromicina 15 miligramos por kilo, ¿de acuerdo? Cada 12 horas por 7 días.
hasta un máximo de 10 días. ¿De acuerdo? La claritromicina la tenemos en el mercado con un montón de nombres, Claricí, Clarimel, lo que ustedes quieran. Tenemos en frasco de 125, de 250 y en pastilla de 500. Bien, ahí tienen las dosis, los adultos, todos, no voy a entrar, lo pueden encontrar en todos los estos. Complicaciones, ¿puede darme una lesión de bronconeumonía estos cuadros? Claro que sí. ¿Qué le decía? Que la secreción viscosa que tienen ahí, ¿no? El daño a nivel de las lesiones, ¿no? Sirven como un caldo de cultivo, ¿no? Para los gérmenes que se encuentren en el árbol respiratorio y de esta manera pueden causar un cuadro de bronconeumonía. Tanta tos, ¿no? Paroxística pueden dar lugar a cuadros de hernia en el paciente, ¿no? Cuadros de fractura, ya les dije eso, la hernia, ¿no? Y no se olviden el sangrado ocular que no figura acá, bueno, el hemorragia subconjuntival. Ya le he dicho a los niños que no están vacunados, esto lo hicimos en inmunizaciones, me va a faltar tiempo. Ahí está este niño, miren, el signo de mapache, miren el signo de mapache como si tuviera un traumatismo encefalocraniano, ¿no? Donde se ve muchas veces este signo de mapache y miren la hemorragia subconjuntival que tiene. Ahí están los factores de riesgo, cuanto menos edad tiene, menos lactancia tiene, ¿no? Y la inmunoglobulina A, que es una inmunoglobulina protectora, recién pues empieza con la lactancia materna, que la tiene la madre, al darle la leche materna, y que actuaría como un efecto protector para el bebé, ¿no? La prematuridad, el lactante menor, cuando menor sea, y si para remate tiene una coinfección respiratoria, ¿no? Sería pues, factores de riesgo en contra para el bebé. Bueno, esta es la manera de completar la dosis. Voy a pasar esto. El esquema de vacunación que ya les dije con relación a la tosferina, que es una bacteria inactivada, ¿no? ¿Cuándo hospitalizar a estos pacientitos? Paciente que sea neonato, paciente que tenga lactante menor, que tenga esa tos coqueluchoide, ustedes deben de hospitalizarlo, por favor. ¿Ya? Ahí bien claro dice, paciente menor de 3 meses debe ser hospitalizado. Y esto que se ha sacado, lo saqué del Act-Today, los que tienen Act-Today pueden revisarlo, no ha cambiado hasta la fecha, sigue siendo un niño menor de 3 meses, ¿de acuerdo? O signos generales de peligro, un niño que vomita, son niños que se van a deshidratar, ¿cierto? Tantos del vómito que no toleran ni la lactancia ni nada, entonces estos pacientitos tienen que ser hospitalizados. Algunas respuestas, algunas interrogantes, dice, las infecciones bacterianas agudas rara vez producen linfocitosis, a excepción de la tosferina debido a una infección por Bordetella pertussis. ¿Por qué se produce esta linfocitosis y no una neutrofilia? Este aumento en el número de linfocitosis parece ser el resultado de un bloqueo en la extravasación normal de linfocitos de la sangre hacia los ganglios linfáticos. ¿De acuerdo? Y esto sería el causante de la mayor producción de linfocitos en la Bordetella pertussis. Por el contrario, lo que le decía al comienzo de la clase, cuando estamos frente a Bordetella pertussis, causa una enfermedad idéntica a la tos convulsiva, pero no se observa linfocitosis y no se observa neutrofilia. ¿Qué desencadenantes debemos de evitar? En lo posible, no debemos utilizar un bajalengua. Me estaba olvidando de eso. En una tos convulsiva, pues no me le ponga pues bajalengua. Tiene que ser clínicos, por favor, por excelencia. Tos intensa, paroxística, quintosa, gallo inspiratorio, vómitos, por favor, no tienen necesidad de verle la orofaringe con un bajalengua, porque lo único que desencadena es un mayor cuadro de paroxismo. Bueno, ahí tienen los tratamientos sintomáticos que puedan utilizar, ¿de acuerdo? Han demostrado que no resultan beneficiosos para la tos que tiene el paciente. Más beneficioso, tratamiento, diagnóstico temprano, tratamiento con macrónimo. Ahí tienen otras interrogantes, la etapa catral es más contagiosa. Allá. Los niños con tosferina pueden regresar a la escuela o la guardería después de haber completado 5 días de terapia antimicrobiana.
o 21 días después de la aparición de los síntomas en el paciente, porque ya no es contagiosa, ya pasó la etapa catarral que tenía 2 semanas, más una semana de la etapa paroxística, ahí tenemos los 21 días, después de los 21 días puede pasar el pacientito, ¿por qué no da macrólico? Por la estenosis hipertrófica del piro que pueda causar. ¿Cómo proteger a un bebé que recibe la primera dosis de la vacuna? La vacunación de la madre en la recta final del embarazo, en concreto a partir de la semana 27 de gestación, ya se lo dije también, en el tercer trimestre, ha dado cosas muy positivas para la prevención y para la epidemiología de estos pacientes. Bien, no sé si hubiera alguna pregunta hasta acá. ¿Ha quedado claro? Doctor, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. A ver. Menciona dentro de las características de la fase catarral que el paciente puede presentar fiebre baja. ¿A qué se considera fiebre baja? Muy buena pregunta. Cuando yo les enseño a mis alumnos, les digo, ¿cómo saber si es vías respiratorias inferiores o superiores o inferiores? En las superiores, virales, siempre vamos a tener temperaturas bajas, 38, 38,3, 38,5. Se considera temperaturas altas, mayor de 39 o mayor de 39. A mis alumnos que están escuchando la clase, cuando les da una revista de neumonía, también para el diagnóstico de neumonía, como uno de los criterios, fiebre mayor de 39. Cuando empleo los criterios de Centor para faringitis bacteriana, también fiebre mayor de 39. Cuando se habla en este caso temperatura baja, son pacientes que tienen 38. Se saben que temperatura, para hablar de fiebre, se considera 38 para adelante. Menos de 38 es febrícula. No sé si con eso he podido contestar su pregunta. Sí, doctor, gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Pues nos queda poco tiempo, por favor, a ver. No hay paso entonces a dengue. Mire, el dengue, antes se pensaba que el dengue solamente pues, era una enfermedad de Tumbes, de Piura, caramba, se me va este departamento, no me acuerdo, bueno, de Iquitos, Madre de Dios, ¿no? Ahora no, ahora tenemos dengue en Lima también, ¿de acuerdo? Tenemos el dengue en Lima, ¿no? Como Quincebacho, Chosica, Santa Eulalia, en el cono norte, por el de Piedra, en todos lados. Entonces, tenemos que tener una característica de cómo poder diagnosticar el dengue. Y ahí tenemos, ¿no? El dengue es una enfermedad viral, endémico-epidémica, ¿no? Transmitida por la picadura bien claro de un mosquito que es el Aedes aegypti. Este Aedes aegypti, el que pique la hembra. Y otra característica que no creo que diga la lámina, pero en todo caso se lo digo, pique en la mañana y en la tarde, nunca en la noche. En la noche la hembra duerme placenteramente. Mucha esta picadura la vamos a tener. El dengue da inmunidad de por vida solamente sobre la cepa o el virus que la ha causado. Y ahorita vamos a ver por qué. ¿De acuerdo? Solamente sobre el que ha causado el dengue. El dengue por segunda vez es el dengue más peligroso. El dengue que se da por primera vez da una serie de cuadros que ahora lo van a ver también, pero el dengue hemorrágico es el que se da en una segunda vez. ¿De acuerdo? Es el dengue hemorrágico, el de la segunda vez. Entonces, repitiendo, es una enfermedad viral, aguda, endémica, epidémica, que se da en todas las partes del país, ya no hay un sitio, digamos, que nos pueda cubrir, ¿de acuerdo? Picado por el Aedes aegypti, por la hembra del Aedes aegypti, ¿de acuerdo? Y que esto pica en el transcurso de la mañana, en la mañana y en la tarde. ¿Cómo podemos evitar en nuestras casas no ser picados por una de estos
de estos agentes, de estos mosquitos, es no tener agua recolectada. El problema en los sitios donde no hay agua ni desagüe, ellos tienen sus cilindros, tienen su reservorio de agua, y esto son como un caldo de cultivo para la transmisión de esta enfermedad. Al ser un artrópodo, este arbovirus, del género del arbovirus, es la que va a causar pues este tipo de enfermedad. Ahí tiene la hembra del mosquito, miren, ¿no? Buena moza. Y ahí tienen a nivel mundial, ¿no? El Perú, Brasil, ni qué dudar, Brasil es el número 1. La parte del norte asiático también son sitios, ¿no?, donde el dengue pues, ha hecho estragos, ¿no? Y acá está el agente etiológico. El virus del dengue, ¿no?, pertenece al género Flavivirus y posee 4 serotipos. El dengue 1, el dengue 2, el dengue 3 y el dengue 4. Si nos da uno de ellos, el dengue 2, ¿de acuerdo? Quedamos inmunizados de por vida contra el dengue 2. Y una vez uno de sus compañeros me preguntaba, doctor, ¿y aquel que le da el dengue se puede vacunar? Y se puede vacunar. Porque solamente, al contrario, con mayor razón, porque tiene mayor peligro de que le dé el dengue hemorrágico. ¿De acuerdo? Porque solamente da inmunidad, no da inmunidad cruzada, por si acaso. Entonces, si el dengue es ocasionado por cualquiera de los 4 serotipos del virus que no desencadena inmunidad cruzada, ahí está. Lo cual significa que una persona puede infectarse y enfermarse hasta 4 veces. Y su periodo de incubación gira alrededor de los 7 días. Hay cosas que ustedes la pueden leer en los textos. Mi trabajo es hacer una clase teórico-práctica que sea ilustrativa y que sea clínica 100% con ustedes. ¿De acuerdo? Y entonces, vamos a ver de que esta etapa tiene 3 características clínicas. 3. Dice, una etapa febril, una etapa crítica y una etapa de recuperación. La mayoría de los pacientitos, acá en etapa febril, la temperatura es de 40 grados centígrados. Y ocurren una serie de hechos interesantísimos en esta etapa que vale la pena poderlos mencionar. ¿De acuerdo? ¿Qué dice? Ya le dije, la etapa febril, temperatura de 40 grados centígrados, 39, 40, temperaturas altas. ¿Es variable su duración? Sí, es variable la duración. Acá es la etapa de la viremia. ¿De acuerdo? ¿Qué hace este virus? Este virus se mete al organismo al picarse a través de la sangre, ¿cierto? Y cuando entra a ver, ¿cómo podríamos decirles? Un germen. La pelusa de un animal, lo que ustedes quieran, siempre actúan como un antígeno. Entonces el cuerpo reacciona inmediatamente, ¿no es cierto?, a través de sus monocitos y a través de sus macrófagos. Los monocitos cuando salen de la sangre se convierten en macrófagos. Entonces este virus es tan inteligente que se mete, o sea, es englobado por este monocito y estos macrófagos, y a través de ahí los utilizan a ellos para replicarse. Y esta es la etapa de la viremia, en la cual se replican como si fuera una fotocopia, ¿no? Fotocopia de virus del dengue, dado por quién, por estos dos elementos que son los monocitos y los macrófagos. O sea, en vez de actuar tratando de bloquear al virus, le sirven al virus como fábrica para poder reproducirse. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el cuerpo? Entonces el cuerpo tiene que reaccionar con su sistema inmunológico y de esa manera comienza a producir una serie de daños todo el organismo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? De que al haber daño también se va a lesionar el endotelio del vaso sanguíneo.
Y al lesionarse el endotelio óseo sanguíneo va a haber extravasación sanguínea. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿quiénes son los que van a trabajar en esa extravasación sanguínea cuando hay un daño del epitelio vascular? Las plaquetas. Entonces las plaquetas van a comenzar a disminuir. Y, aunque ustedes no lo crean, esta etapa febril, cuando cae la fiebre, es donde ustedes, donde más alerta deben de estar, porque viene la fase crítica, y la fase del shock, y la fase de la deshidratación, y la fase donde las plaquetas disminuyen más. ¿De acuerdo? Entonces, mucho cuidado. La etapa febril muchas veces, todos hablan de la etapa febril, pero la etapa crítica que viene después que cae la fiebre es la peor etapa, en la cual tenemos que saber manejar al paciente, solamente con sintomáticos. Y ahí viene la etapa crítica. En la etapa crítica es donde viene el paciente con que puede causar una deshidratación severa. El paciente vomita, fiebre alta, pérdidas insensibles aumentadas, no come. ¿De acuerdo? Y entonces puede producir diarreas en los niños. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Comienza el paciente a presentar cuadros de deshidratación severa. ¿Cuáles son, de acuerdo a lo que ustedes ven ahí? La deshidratación severa, la frialdad de la piel, pulso filiforme, taquicardia, alteraciones hepáticas. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente no es contenido en esto, va hacia la hipotensión. Ya cuando entra en hipotensión, el paciente está en shock. O sea, mientras que no haya la presión, mientras que la presión no se haya alterado, el paciente está en deshidratación severa y hay que hidratarlo, viendo venosa. Ni una deshidratación severa se da por vía oral, se da por vía endovenosa, con una solución polielectrolítica o 2/3 normal. Si el paciente se choca por no haberlo hidratado, es porque el paciente comenzó a hacer hipotensión. Y entonces acá, si habíamos dicho que en la etapa febril las plaquetas comienzan a disminuir, acá pues las plaquetas alcanzan sus valores más bajos, y entonces se va a producir una hemorragia digestiva también en el paciente. Y el hematocrito se eleva también. Y después viene la fase de recuperación, ¿no? En esta etapa ya el paciente comienza a sentir las mejorías, ya pasaron los momentos peores. A esta enfermedad le llaman la enfermedad quebrantahuesos, porque duelen los huesos y duelen los músculos, no saben ustedes. La cefalea que tienen estos pacientes tienen una cefalea característica, que nunca se han olvidado, retroocular. Entonces marca la diferencia. Y en esta etapa es donde salen positivos muchas veces los anticuerpos. Cuando pedimos anticuerpos en etapa febril, van a salir negativos. En etapa crítica, al final de la etapa crítica ya comienzan a salir algunos resultados positivos, pero en la etapa de convalescencia es donde vamos a encontrar recién valores positivos de los anticuerpos para dengue de estos pacientitos. Y esta lámina que les he traído es una lámina para mí hermosa. Dice que un gráfico vale más que 1000 palabras, y ahí lo tienen, ¿no es cierto? Bien. Entonces ahí tienen. ¿Qué es lo que sucede en la etapa febril, en la etapa de la viremia? Ya les he dicho por qué se produce la viremia, ¿cierto? En la etapa de la fiebre alta y dice 40 grados centígrados, el paciente entra en deshidratación, ¿de acuerdo? Y comienza a presentar todo el cuadro característico. ¿Qué es lo que sucede? Al deshidratarse por hemoconcentración, aparentemente aumenta el hematocrito por hemoconcentración, pero las plaquetas comienzan a disminuir. La viremia está en su máximo esplendor. Esta etapa muchas veces, ahí lo nombran 3 días, pues puede durar tranquilamente 5 días. La etapa de la fase febril. Y la fase crítica que les he dicho es la etapa de shock, la etapa hemorrágica, es la etapa en la cual las plaquetas entran en su mayor esplendor de la parte baja y los hematocritos comienza a subir. Y recién los anticuerpos que ahí lo ven en verde, recién comienzan a aumentar, ¿no? Siendo con una mayor sensibilidad tomarlos a partir de la etapa de convalescencia.
Ya en la etapa de la convalescencia hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué digo que hay que tener mucho cuidado? Porque estamos viendo que nuestros médicos generales no saben hidratar. Entonces, que esta rotación que ustedes tienen de pediatría, ¿no?, les sirvan para saber manejar equilibrio hidroelectrolítico, que es una solución 1 normal. En shock, ¿qué pongo en shock? Utilizo una solución 1 normal. Si el paciente está en hipotensión, yo tengo que utilizar una solución de suero fisiológico, una solución 1 normal. Si le está en shock, le pongo 20 centímetros cúbicos por kilo. Lo saco del shock, mejoro la presión, y lo puedo repetir 2 hasta 3 veces y pasar en bolo durante 10 a 15 minutos. Lo saco del shock, mejora la presión, está en deshidratación severa, le doy una solución polielectrolítica, 2/3 normal, o sea, con 100 miliquevalentes, la normalidad le da el sodio, con 100 miliquevalentes de sodio. El paciente mejora, lo paso a una solución medio normal. ¿Qué es lo que sucede con muchos de estos pacientitos? A todos le ponen suero fisiológico, o sea, ya le mejora la presión y siguen con suero fisiológico. Entonces están sobrehidratados muchas veces estos pacientes. Entonces hay que tener mucho cuidado y manejar bien esta parte de los líquidos y la reducción de líquidos. Esta es otra manera, otro gráfico, ¿no? Donde le da, este gráfico solamente lo puse porque se repite lo anterior, ¿no? Y hemos dicho que la viremia se da en la etapa febril. Acá figura que son 5 días, el otro figuraba que eran 3 días, ¿no? La viremia se da junto con la fiebre, ¿sí? Y acá también se da la cefalea retroocular, el infiltrado exantemático que también que tiene el paciente, que ahorita se lo voy a decir, ¿no? Y acá el mosquito donde pica, miren, después de 2 días de haber picado el mosquito, comienza a presentarse el cuadro febril. No se olviden. Y acá, supe que no haya puesto también sacado del UpToDate, ¿no? Generalmente la primera manifestación clínica es la fiebre de intensidad variable, 40 grados, se asocia a cefalea, dolor retroocular, artralgia, mialgia. Por eso se le dice la enfermedad quebrantahueso, porque los dolores musculares y óseos son intensos, intensos. Y hay dolor retroocular, no se olviden de eso. En los niños es frecuente que la fiebre sea la única manifestación clínica, que la fiebre esté asociada a síntomas digestivos, bastante inespecíficos, lo que les decía, la diarrea. Y esto condiciona mayor, pues, cuadro de deshidratación en el paciente, ¿no? Solamente para reafirmar lo que dice la lámina, que más se da en menores de 2 años, ¿no es cierto? Este tipo de diarrea. La fiebre puede durar de 2 a 7 días, más o menos un promedio de 5 días, ¿sí? Y puede asociarse a trastornos del gusto bastante característicos, así como el coronavirus dañaba la parte de las células olfativas y el gusto. Este dengue también produce este tipo de cuadro. Dice, la fiebre desciende, el dolor abdominal se hace intenso y mantenido, se observa derrame pleural, la citis y los vómitos aumentan en frecuencia. En esta etapa crítica falta algo que no se les he nombrado acá, que es el exantema que produce este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Muchas veces esta fiebre que presenta el paciente y los dolores hacen que pase desapercibida esta etapa. Pero hay una etapa en la cual el paciente comienza a presentar un prurito que es una de las cosas más características del dengue, ¿ya? Que no lo deja dormir y muchas veces lo tienen en etapa de convalescencia. Bien, ahí en el cuadro clínico, ya lo hemos, esta es una lámina que se repite, solamente era para reafirmarle. ¿Cuáles son los signos de alarma del dengue que deben de tener? Uno de ellos, el dolor abdominal intenso, no se olviden, característico, dolor retroocular, la parte de quebrantahuesos, mialgias, artralgias, ¿de acuerdo? Vómitos en el paciente, ¿no? Y este dolor abdominal intenso. Y el prurito generalizado, ¿no? Intenso que tienen en la parte de convalescencia. Todo lo demás que ya ustedes. Si el paciente está en shock, pues va a estar alterada la diuresis, todo lo que están ahí ya. Desde el cuadro clínico también que les he dicho. El tratamiento
El tratamiento de la es, creo que se los he dicho con creces, cómo tratar al paciente, cómo hidratarlo, ¿sí? Y aparte el tratamiento sintomático que se le debe dar a estos pacientitos, no se le debe dar AINES, por favor, no se debe dar AINES por el problema de que puedan ocasionar una enfermedad de relleno. ¿De acuerdo? Paracetamol es el tratamiento por excelencia que debe estar indicado. Se ha autorizado, antes no había la vacuna en el Perú, sí la tenemos la vacuna en el Perú, ¿no? La Dengvaxia se llama, ¿cierto? Y esta vacuna cubre con los 4 serotipos. Son 2 dosis que se ponen, 3 dosis, perdón, que se ponen la vacuna al inicio, a los 6 meses y al año, ¿no? Y está indicada y está aprobada solamente para personas entre los 9 y 45 años. ¿Puede vacunarse una persona que ha tenido dengue? Sí, se puede vacunar. ¿Por qué? Porque no causa inmunidad cruzada. Solamente contra el serotipo, lo protege de por vida. La vacuna no causa inmunizaciones contra el virus de que produce el chikungunya, la que produce el Zika. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Una persona puede infectarse? Sí, puede infectarse hasta en 4 oportunidades. No podemos infectar contra la parte del dengue. Nuevamente, en la parte de ahí, a ver, algunos tics que les he traído, ¿no? Siempre para mí son importantes los tics que debemos de saber. ¿Por qué? Porque esta es parte de la práctica diaria que tenemos y hay cositas que sí deben de quedarse reforzadas. Dice, se transmite por el mosquito Aedes que pica durante todo el horario diurno, ya se lo dije solamente para reafirmarle, ¿de acuerdo? En ocasiones la única manifestación clínica es la fiebre, no se produce en las demás etapas, sobre todo cuando es por primera vez, ¿de acuerdo? Se acompaña de fiebre, cefalea, retroauricular, ya hemos dicho, y las mialgias y artralgias, que se la vuelvo a repetir también. Los signos de alarma, ya saben, los signos de choque, la parte de hipotensión, no se olviden, pulso filiforme, llenado capilar mayor a 2 segundos, trastorno del sensorio, todos ellos contribuyen a un cuadro de shock. Presencia del exantema cutáneo que afecta el tronco y las extremidades. Mire, tiene todo el tronco rojo y en la parte central tiene una isla en blanco, por eso se le llama isla de blanco sobre un mar rojo. ¿De acuerdo? Lo que le decía, ¿no? Se debe evitar el uso de AINES y ácido acetilsalicílico por efecto antigrante y plaquetario y el riesgo potencial de síndrome de Reye en el niño. Dice, aunque el dengue hemorrágico puede ocurrir durante la infección con cualquiera de los 4 serotipos de dengue, riesgos mayores con los virus del dengue 2. No se olviden, esto no lo habíamos referido, ahí está. Se ha visto que con el riesgo del tipo del dengue 2 es más hemorrágico que los otros 4, el 1, el 3 y el 4. Lo que sí, esta es repetición ya, el riesgo de enfermedad grave es significativamente mayor durante la infección secundaria por el virus del dengue que durante una infección primaria. El riesgo de dengue hemorrágico puede disminuir con la edad, especialmente después de los 11 años. Cuanto más pequeño el paciente, más riesgo de enfermedad por dengue hemorrágico. Y ahí está, una población con mayor riesgo de dengue hemorrágico en áreas endémicas tenemos dentro de los lactantes hasta los 6 a 12 meses de edad. Muy bien, estos niños pueden adquirir anticuerpos específicos contra el virus del dengue por vía transplacentaria. Actus Dei del año 2019. Miren, la parte del exantema, del eritema que va a causar el dengue. Ahí tienen otro lado, miren las lesiones blanquecinas que tiene, característicos, y son, por si acaso, son bien pruriginosas. No dejan dormir, el prurito no los deja dormir a los pacientes. O sea que sobre piedras, palos, aparte que le duele el dolor retroocular, aparte que le duelen los óseos musculares, aparte que cuando uno tiene fiebre, hay malestar general, aparte que está en shock, o sea, esto este prurito es algo que lo tienen que llevar encima los pacientes. Muy bien, este es un caso clínico, no me alcanza el tema, es un bonito caso clínico, ojalá que se lo pueda presentar a mis alumnos de práctica. No sé si hubiera alguna pregunta para pasar al último tema, que es parotiditis. Me quedan... ¡Wow! Me he pasado la hora. ¿Alguna pregunta?
Ninguna. Bien. Doctor, sí, una pregunta. A ver. Doctor, mencionaba que tenemos vacuna para poder prevenir el dengue. ¿Y por qué no está dentro del calendario de vacunación? Muy buena pregunta, porque como les digo, hay zonas endémicas, ¿no? En las cuales se le vacuna a los niños entre los 9 y los 45 años. No está dentro del programa ampliado de vacunación. Justo ya salió el nuevo, el nuevo esquema ampliado de vacunaciones para el 2023, novedoso, muy bueno. Bueno, te lo vamos a dar a los pacientitos, y que el delegado me escriba para pasarle el programa ampliado de vacunaciones 2023 para todos ustedes, ¿no? En la cual ya se encuentra la hepatitis A, por ejemplo, que a los niños con BCG ya no se les vacunan los 2 kilos, solamente de 2 para adelante, sino con 1.500, y otras cosas nuevas que está teniendo, pero no está dentro del programa ampliado. Como le decía, tiene ciertas características esta vacuna. O sea, primero, es una vacuna que solamente se debe aplicar entre estas edades por mayor, para evitar el riesgo que haga el paciente. ¿Qué pasa si, te lo voy a explicar de otra manera? ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si tú lo vacunas al paciente, ¿no es cierto? Pequeño, ¿no? Y el paciente está en un proceso de pudiendo haber contraído la enfermedad. Ya le dije que la enfermedad primaria no es tan grave, la secundaria es la que produce el cuadro, la parte del cuadro hemorrágico. Tienen que entender que, si bien es cierto, las vacunas cumplen una función de protección, no son 100% seguras. Pacientes que son vacunados contra la varicela pueden contraer la enfermedad, sí pueden contraer la enfermedad siendo vacunados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se le vacuna los pacientes. ¿Quiénes son candidatos? Pacientes que tengan esa edad, ¿no? Y pacientes que hayan tenido una vez el dengue, con mayor razón para ser vacunados. Bien, pasamos a parotiditis. Parotiditis es un tema, miren el gráfico del pacientito, se ha perdido el ángulo mandibular, no lo tiene. La parotiditis puede ser una o bilateral en el pacientito, ¿no? Las paperas son una enfermedad viral completamente contagiosa, ¿no? Uno vacuna la triviral, sarampión, rubiola y papera, al paciente a los 12 meses y a los 18 meses, ¿no? Con eso hemos conseguido, digamos, entre comillas, parar un poco la enfermedad, porque les decía, la inflamación es aguda unilateral o bilateral de la glándula parótida. Se autolimita sola. Yo tenía hace poco un pacientito con una parotiditis infecciosa, no viral, sino bacteriana, obviamente que estaba haciendo un cuadro inclusive neurológico el paciente. Bien, a lo que quiero llegar. Mire, el diagnóstico es sencillo. Agarran un bajalengua, lo colocan a nivel del pabellón auricular, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque tengo muchas enfermedades con enfermedad de arañazo de gato. La enfermedad de arañazo de gato causa semejantes tumoraciones en el otro. Linfoma de Burkitt, accesos. Entonces, y se localizan casi siempre a nivel mandibular, tuberculosis, lo que ustedes quieran. Y entonces, ¿cómo saber cuál es cuál? Si es una papera o no es una papera. Muy sencillo, ponen el bajalengua. Si la tumoración se encuentra delante del bajalengua, ahora hay un gráfico al final, no es papera. Si la tumoración se encuentra detrás del bajalengua, tampoco es papera. Para que sea papera, parotiditis tiene que encontrarse por delante y por detrás del bajalengua, de la línea media que causa el bajalengua. ¿De acuerdo? Con un gráfico lo van a ver mucho mejor. Solamente con eso, puede ser uni o bilateral, pueden darse en una, en dos, hay eritema del conducto de esteno, ¿de acuerdo? Y la incidencia máxima se da en la etapa de invierno-primavera,
En cualquier época del año se puede dar la parotiditis. Estamos hablando desde el punto de vista epidemiológico. ¿De acuerdo? ¿Y en quiénes se da más? En niños en edad escolar y adultos jóvenes, y en pacientes que no están vacunados. Porque es poco común en lactantes menores de 1 año, porque la madre le pasa anticuerpos pasivos, ¿de acuerdo? A través de la inmunicidad pasiva, le pasan sus anticuerpos maternos, se los pasan al niño, por eso que recién se le vacuna al año. Porque vacunarlo antes sería neutralizar la vacuna, porque tendría anticuerpos maternos todavía en sangre. Entonces, por eso que no vemos nosotros parotiditis en menores de 1 año. Su periodo de incubación de 16 a 18 días es largo, siempre el periodo de incubación. Miren bien esto. Esto siempre es importante que ustedes lo sepan. El periodo de contagiosidad. 7 días antes de la inflamación parotidia hasta 9 días después. ¿De acuerdo? El pico máximo. Bueno, 1 o 2 días antes y 4 días después. Pueden ustedes tenerlo. Una cosa es el contagio y otra es el pico de contagiosidad que tiene que tener el paciente. ¿Cómo se contagia? Siempre al hablar, al estornudar, al toser. Es un mecanismo de contagio que pueda tener el paciente. Del paciente que haya tenido la parotiditis, más o menos, ¿cuánto debe permanecer en su casa? Entre 5 a 7 días en su casa. Después de ahí, recién puede ir al colegio. Bueno, el virus de la parotiditis es producido por un virus ARN perteneciente a la familia de los paramyxovirus, ¿de acuerdo? Y hemos dicho que se transmite por vía directa a través de la orofaringe, a través del estornudo. Esta es una cosa repetitiva. El virus está presente en la saliva 7 días antes hasta 9 días después del inicio de la sintomatología. El hombre es el único reservorio, no hay portadores. Y estas son las manifestaciones clínicas que van a tener. En todo paciente con parotiditis siempre hay que hacerle un examen de amilasa, porque inflama el páncreas. O sea, de por sí inflama toda la cialitis, todas las glándulas salivales. ¿No? Y cuando inflama también las glándulas salivales se produce una cialitis, cuando inflaman las 3. Pero así también, ¿de acuerdo? No solamente a nivel neurológico, sino también a nivel pancreático, uno cuando vea tiene una parotiditis y le pide amilasa sérica, van a ver que las amilasas séricas la van a tener aumentadas. Pues bien, estos pacientitos, su una de las características es la parte de la fiebre que puedan tener, el dolor que tienen a nivel de parotidio, ¿no? Y esto puede dar lugar a que se produzcan 3 cosas. Borramiento del ángulo mandibular, no pueden abrir la boca, hay limitación en la abertura bucal, dolor al nivel del ATM que se encuentra al costado paralelo a la parte inferior del lóbulo de la oreja, del lóbulo de oreja. Ustedes ahí tienen un punto de la articulación ATM, del anterotemporomandibular, hay una limitación ahí, ¿de acuerdo? Y en algunos pacientitos podemos tener una otalgia del lado de la lesión. Bueno, en esta fase, ¿no es cierto?, es donde podemos pedir nosotros, ¿no?, una prueba de IgM para ver si la paciente tiene o no anticuerpos IgM completamente elevados. Sin embargo, podemos tener, acá en azul está, que la IgG también se encuentra elevada en esta etapa de fase aguda, inclusive en etapa de convalescencia. Ya tienen cómo hacerlo a través del cultivo de virus o el PCR, ¿no? O de la inmunofluorescencia. Acá lo que les decía, yo tuve un caso el año pasado de una parotiditis supurada en un niño por estafilococo aureus. Realmente la secreción cuando se le palpa el esto botaba pus por el conducto externo. Pus. Y normalmente no debe verse eso en los cuadros de parotiditis. No puede haber pus. Puede haber una pequeña secreción, pero no pus en esto. Bien. Estos pacientitos, conforme lo van a ver, ¿no? Ahí tienen el diagnóstico diferencial con la parainfluenza, con el virus de Epstein-Barr, enterovirus tipo Coxsackie, ¿no? Y la parte de la parotiditis supurada que siempre debe tenerse uno en cuenta
para estos tipos de casos. ¿Qué complicaciones vamos a tener? ¿Qué complicaciones vamos a tener? Pancreatitis, lo que decía el profesor una amilasa, pocas veces miocarditis, pocas veces meningitis y meningoencefalitis, más en adultos, ¿no? Con hipoglucorragia en estos pacientitos. Y lo que sí podemos ver son encefalitis, en algunos pacientes convulsiones. La pérdida de la sordera, pérdida de la sordera neurosensorial, ¿no? A cualquier edad de la vida. Y la parálisis facial sí está dentro de los parámetros de poder encontrar en un paciente con parotiditis. En el varón se da la orquitis y en la mujer se da la oforitis, ¿de acuerdo? Y se dice que hay una alta prevalencia de esterilidad si el compromiso de la orquitis es bilateral. Ahí están completamente inflamados ambos testículos. Muchas veces vienen con un dolor intenso, ¿de acuerdo? El mismo dolor de la orquitis, una orcoepididimitis, muchas veces el epidimio también se inflama, ¿no? En la mujer casi pasa desapercibido este tipo de molestias. Bueno, la meningitis que le decía o la encefalitis que va a producir este virus de la parotiditis, ¿no? Estos son cuadros dados por cuadros meningios. Pocas veces, la verdad que todo lo que llegamos a ver parotiditis, pocas veces vemos cuadros de meningitis, más que todo de encefalitis en nuestros pacientes. El tratamiento domiciliario, medidas generales, ¿cierto? Restricción de sustancias picantes para evitar la secreción, ¿no? Y aislamiento del paciente durante 5 o 7 días, aunque muchos recomiendan solamente 5 días y después pueden ir pues, a sus labores escolares. ¿Cuál es lo ideal? ¿De acuerdo? Vacunarlo contra la triple vírica, sarampión, rubiola y papera, ¿no? Hay una nueva vacuna, no nueva, sino particular, que es el Vanrix. El Vanrix tiene sarampión, rubiola, papera y varicela. Con una sola inyección se cubren las 4, ¿no? Como son vacunas de virus vivos atenuados, ¿de acuerdo? A los 12 meses y a los 18 meses se pueden dar. Y si desean una tercera dosis al cabo de 6 años. Pero basta con que se tenga a los 6 meses, al año y a los 18 meses. Bien, esto es lo que le decía, la flecha negra vendrían a ser la parte de baja lengua, ¿no? Y como la glándula parótida cubre adelante y atrás, miren. Por eso que cuando aumenta, aumenta para los dos lados. Bien, eso sería todo. No sé si viene alguna pregunta. No hay ninguna pregunta. Muy bien, les agradezco a todos ustedes por haberme tenido. Más bien, disculpen, me he demorado 1 hora 15 minutos. Estaba programada para 1 hora. Eso sería todo. Muchas gracias. A mis alumnos de práctica, por favor. Gracias, doctor. Sí, muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias. A mis alumnos de práctica, por favor, por WhatsApp les voy a poner la hora de la práctica. A todos ustedes, muchas gracias. Hasta luego. Al delegado, delegada, que te pase un WhatsApp para pasarle, para que se lo pasen a todos ustedes el último esquema ampliado de inmunizaciones 2023. Muchas gracias. Hasta luego.